hígado, páncreas, glándulas salivales que ya las vieron, ¿ok? Y todas esas glándulas que ya estudiamos histológicamente, ¿ok? Siempre lo primero que ustedes tienen que hacer cuando vayan a estudiar es reconocer de dónde vienen las cosas. En biología se estudia de dónde vienen las cosas, no de la nada, sino que tiene que puntuarse en sí. Y la manera de puntuarse es el inicio. ¿Ok? Entonces, la primera estructura que vamos a necesitar conocer en el sistema digestivo es el intestino primitivo. En mi grupo de práctica surgió mucho la inquietud de decir, pero el intestino y entonces el esófago. Sí, embriológicamente todo tiene un nombre, recuérdense que no es el mismo nombre de la estructura madura. Entonces, todo el tubo digestivo, embriológicamente lo vamos a llamar intestino primitivo. ¿Okay? Y ese intestino primitivo aparece coincidentalmente la misma semana que ocurren los plegamientos del feto, ¿okay? O del embrión en este caso. Entonces, cuando el embrión que está así como un disco se pliega así, él pellizca un poco de esas vesículas vitelinas o saco vitelino, ¿ok? Y este espacio de aquí adentro que él deja como saco vitelino, ese va a ser mi futuro intestino primitivo, ¿ok? Entonces, a juro, para que haya un tubo digestivo, tiene que haber el plegamiento. Y entonces, el plegamiento, ya ustedes saben, por las clases de la primera unidad, ocurre en la cuarta semana. Entonces, ya estamos ubicados, cuarta semana, intestino primitivo por el plegamiento, ¿ok? ¿Qué es lo que él hace? Ese plegamiento incorpora una porción de la vesícula umbilical o saco vitelino, como lo quieran conocer ustedes, y lo internaliza hacia el cuerpo de ese futuro embrión, ¿ok? O de ese embrión. Entonces se extiende desde la cabeza y hacia la eminencia caudal, que es la cola, que la que todos deberíamos haber nacido, que se va degenerando en el tiempo de desarrollo embriológico, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Ese tubo queda abierto, ese espacio queda abierto. ¿Qué hace el cuerpo para cerrarlo? Genera unas dos membranas, ¿ok? Esas dos membranas las vamos a llamar la orofaringe, su nombre lo dice. ¿Dónde va a estar? En el estomodeo, en la boca. Y tenemos la caudal, porque acuérdense que allá abajo eso primero empieza como una cloaca, ¿ok? Y se pone un tabique que lo separa en dos, la porción genitourinaria y la porción anal, ¿ok? Y todo eso en esa porción caudal va a estar cerrado por la membrana caudal. Chévere hasta ahora. Esto es para las personas que necesitan el dibujo más que la explicación textual. Entonces, este es mi saco vitelino, ¿ok? O la vesícula umbilical, como quieran decirle. Una vez que ocurre el plegamiento, el pellizca una porción de ese saco. Esa porción pellizcada es esta que está aquí de amarillo y va a formar un tubo, ¿ok? Ese tubo queda abierto hacia los extremos, pero cuando el cuerpo, el ectodermo, que es la piel, está rodeando eso, él cierra ese agujero. Pero como está cerrando un agujero, la persona que lo estudió dijo, le quiero poner un nombre a esa estructura que cierra ese agujero. Entonces le puso membrana orofaringe aquí y membrana caudal aquí. ¿Sí? ¿Están entendiendo? Muy bien. De manera general, esto es lo mismo que siempre les he dicho, cuando vayan a estudiar embriología, siempre tienen que tener en mente, bueno, se genera de esta semana, ocurre por esto, y qué está haciendo el ectodermo, el mesodermo y el endodermo en ese órgano, para qué está haciendo allí esas tres estructuras, para nosotros saber qué va a formar a futuro. ¿Okay? Entonces, así como yo les recomiendo que estudien este tema, el endodermo de ese intestino primitivo, de esa vesícula que se quedó atrapada dentro del cuerpo, va a formar el epitelio. El epitelio de las vías digestivas y respiratorias, como se acordarán, viene del endodermo. ¿Ok? Entonces, esto que si secreta proteínas exóticas, que está en todos lados, es simplemente favorece la diferenciación y la maduración. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace ese gen en particular, esa proteína en particular? Controla qué tanto va a crecer una porción con respecto a otra en el tiempo. Ya vamos a ver por qué eso es importante. El mesodermo, que acuérdense que se puede dividir en el esplácnico y el somático, entonces el esplácnico y las células mesenquimales que están cerca de él, que tienen este nombre bien bonito y largo, se encargan del tejido conectivo, músculo y nervio, vasos sanguíneos que van a estar en ese intestino primitivo. ¿Okay? El epitelio de la porción de la membrana orofaringea
y de la cloaca, como les dije que es el ectodermo el que lo tapa, ¿verdad? Y el ectodermo que es cuando no es del tejido nervioso es piel. Entonces ese epitelio se va a parecer al de la piel. Y oh sorpresa, es la boca que tenía qué tipo de epitelio, plano, estratificado, queratinizado y no queratinizado. Y el ano que tiene una porción que es plano, estratificado, queratinizado. Oh, vaya, ya saben por qué tienen esos epitelios comparados con el resto del tubo. Porque son las porciones que están en contacto con esas membranas, la orofaringia y la caudal. ¿Sí? También es importante reconocer a este momento que ese intestino primitivo se va a dividir en tres. Uno anterior, uno medio y uno posterior. ¿Ok? ¿Qué decide qué se va a denominar qué? La irrigación. ¿Ok? Y aquí sí es importante, lamentablemente para ustedes de anatomía, recordar un poquito que irriga cada cosa. Entonces, todo lo que irrigue, el tronco celíaco, que es una rama de la rama del intestino primitivo anterior, va a denominarse intestino anterior. Ya vamos a ver hasta dónde llega. El intestino medio está irrigado por la arteria mesentérica superior. Júrenlo, que les voy a hacer la maldad de ponerle intestino anterior, arteria mesentérica superior, porque eso es lo que me van a asociar primero. Pero ustedes ya saben por anatomía que el mesenterio ya empieza a partir del abdomen, ¿verdad? Entonces es imposible que el esófago, que va a ser el intestino anterior, vaya a estar irrigado por la arteria mesentérica, ¿cierto? Ay, me asustó que no dijeron sí con seguridad, pero bueno. Y por último, el intestino posterior, pues si hay una arteria mesentérica superior, hay una arteria mesentérica inferior. ¿Ok? Entonces tienen que estar pendientes de que ese tronco celíaco irriga el anterior, el medio la superior y el intestino posterior la mesentérica inferior. ¿Sí? Una vez que ya sabemos que ese intestino va a llegar hasta ciertas partes, tenemos que estudiar cada uno de esos elementos embriológicamente. Entonces, el intestino anterior, que es el más largo, gracias a Dios, el más rápido también, va a formar la faringe, que ya la vieron en cabeza y cuello, las vías respiratorias inferiores, o sea, la tráquea, bronquios, ¿ok? El esófago y el estómago, que es donde vamos a empezar nosotros, el duodeno hasta el colédoco, el hígado, las vías biliares y el páncreas, ¿ok? Todas esas son el intestino anterior. Y ahí vendrá Shanay y me dirá, ¿por qué está el colédoco? ¿Ustedes se acuerdan del bendito ángulo de Treitz? Creo que se llama. Sí. Ese es el punto de irrigación, de corte de irrigación del tronco celíaco anterior con respecto a la arteria mesentérica superior, ¿ok? Entonces, embriológicamente son de irrigación distinta y es por eso que ese ángulo es tan importante. Porque una malformación que salga en el intestino anterior va a afectar solo unas porciones del duodeno, no todas. ¿Ok? Hasta el ángulo de Treitz. Ni la tercera. Más o menos, exactamente. Pero hay una porción del duodeno ascendente, de la cuarta porción, que no es parte de ese ángulo. ¿Ok? O sea, no todo el duodeno. Entonces sería como que las partes. La C, sin el palito hacia arriba del duodeno. ¿Ok? Digamos que es como hasta la segunda porción media de la tercera. Porque el colédoco llega ahí. Ok, y la otra mitad de la tercera. Es la segunda, la arteria mesentérica superior. El intestino medio. ¿Ok? ¿Chévere hasta ahora? ¿Están claros? Lo más claro que podemos estar después un parcial de anato, yo sé. Entonces, el esófago empieza, pues es la primera estructura tubular que tiene ese intestino primitivo anterior. Y como ya hemos visto algunos en las clases prácticas de las patologías, el esófago y la tráquea están juntos al principio. Son una misma estructura, un mismo tubo, ¿verdad? Y lo que surge es que hay un tabique, que se llama el tabique tráqueo-esofágico, que va creciendo en mi tubo y lo separa. Uno anterior, que va a ser la vía respiratoria, y uno posterior, que van a ser las vías digestivas, en este caso el esófago, ¿ok? Al principio, el esófago es un órgano corto, la cavidad torácica de ese embrión es pequeño, ¿ok? A medida que se desarrollan esos pulmones y el corazón va creciendo, con él va creciendo el esófago, ¿ok? Y se dice que alcanza su longitud máxima a la séptima semana. ¿Chévere?
el endodermo, esto es algo muy interesante que quiero que se lleve mentalmente, es que ese endodermo que formaba el epitelio de las vías digestivas, ¿ok? Crece de una manera exhaustiva, bastante, sin control, y ese tubo se vuelve técnicamente un cilindro, se llena de células, ¿ok? Pero, pero esas células que están dentro de ese cilindro empiezan a morir otra vez, ¿ok? Entonces, primero sale el tubo, prolifera ese endodermo hasta que se vuelve loco, se llena tanto de células que dice, epa, somos demasiados, y ahí empiezan a morir las que están en el centro, y forman la luz. Ese proceso es lo que se llama una retubulización. Se vuelve otra vez un tubo, ese esófago que se había vuelto un cilindro. ¿Sí? ¿Y para qué eso? No, simplemente porque el ectodermo creció sin control. ¿Okay? Ocupó toda la luz y como se tiene que volver a recanalizar, pues se van muriendo esas células de la luz otra vez. El endodermo. Como él va creciendo, él se prolifera sin control y se llena, por así decirlo. Entonces, como eso tiene que pasar algo por allí, a juro, se vuelve a recanalizar. ¿Y cómo lo hace? Muriendo esas células que están pasando en ese tubo. ¿Ok? Apoptosis. Apoptosis esa es normal. ¿Sí? Exacto, por apoptosis. Una muerte normal de esas células que se van pues perdiendo. ¿Sí? Recordando nada más, esa recanalización pasa en la semana 8, o sea, fíjense que inteligente es el cuerpo que dijo, si alcanza mi longitud máxima en la semana 7, a la semana 8 es que vuelvo a abrir el tubo, porque ya estoy en mi longitud máxima. ¿Ok? Entonces, es por eso, porque tiene que ir creciendo con el cuerpo, y una vez que dice, ya llegué a mi punto, ahora sí puedo volver a abrir, porque no tengo que volver a proliferar de manera tan descontrolada. En la 8. Importante que también tienen que saber sobre todo la parte de cabeza y cuello, que los músculos presentes en el cuarto y sexto arco faríngeo, oh sorpresa, el sexto arco faríngeo se hizo algo al final de cuentas. Ese sexto y cuarto arco van a formar el músculo estriado de los tercios superiores del esófago, mientras que el músculo liso se va a desarrollar, como les había dicho, de ese mesodermo esplano. ¿Ok? ¿Por qué el doctor Carlos perdió tanto tiempo explicando eso? Porque si ese proceso de recanalización sale mal, surge una patología que se llama la atresia esofágica. Y Liliani, que está por ahí, ¿dónde está Liliani? Ahí. Liliani, ¿qué es atresia? Es cuando la luz de un conducto está obstruida cuando debería seguir su camino. Exacto, cuando el esófago, que es un tubo continuo, esas células no murieron, y entonces se cerró, quedó cerrado. Porque esas células que se supone debían volver a morir para recanalizarse, no se murieron. Entonces queda un ciego, ¿ven? Este que está aquí. Entonces existen varios tipos de atresias que se acompañan también de lo que llamamos una fístula. La fístula es una comunicación de una luz con otra, una comunicación patológica, ¿ok? Entonces, la atresia esofágica también causa polidramia, porque si el esófago no está funcionando, acuérdense que el bebé siempre que va creciendo va tomándose esa orina y ese líquido amniótico que está allí para recambiarlo. Como no puede pasar, porque no hay a dónde ir ese líquido, lo vomita, entonces se multiplica más el líquido, se llena. Entonces causa polidramia, ¿ok? Y entonces, en conjunto con la ausencia o disminución de la burbuja gástrica, son señales de extrema alerta, ¿ok? Que es la burbuja gástrica cuando le hacen unos rayos X al bebecito y no se le ve la cavidad aérea que debería tener el estómago. Me imagino que se lo vieron en anatomía. ¿Sí? Bueno, ya lo saben, cuando uno hace una rayos X, uno debe ver, uno sabe si el paciente está de pie porque la burbuja de aire que debe estar en el estómago se ve en la parte más arriba del estómago. Si no se ve, porque el paciente no está de pie. O tiene una atresia esofágica, pues. No, simplemente es un hallazgo radiológico. Ajá, entonces esto es que no se mueren las células que estaban tapando la luz, se queda eso. Puede venir con una fístula y causa polidramia. ¿Y ya? Exacto, bueno, hay muchas más cosas que puedes profundizar en el libro. ¿No te parece? Mira. No. Puedes decirme, hay A, hay tipo B, hay tipo C, hay tipo D, hay tipo E. Eso yo te lo explico hoy día y no necesito que yo te lo explique otra vez.
No, pero no entiendo la... o sea, Cada fístula y cada fusión que puede haber de esta atresia esofágica con la fístula, ajá, cada tipo tiene una letra. ajá. Y esa es la clasificación. Entonces la A es que el esófago termina en ciego y no hay ningún tipo de fístula con la tráquea. O sea, simplemente hay un esófago que no se abrió y la tráquea existe por su cuenta. La B es que sí, el esófago se cerró, pero sí hay una fístula hacia la tráquea. Entonces el líquido amniótico se va hacia los pulmones. Entonces tampoco es muy chévere para el bebé. La C es que hay un cierre del esófago completo, o sea, no se recanalizó, pero la tráquea por alguna razón se comunicó otra vez con el resto del tubo digestivo. Hizo una fístula hacia las porciones distales del esófago. Vamos a ver que usamos la lógica. Mariana, ¿por qué te vi primero? ¿Qué pasa con el líquido amniótico en este caso? Con la C. ¿Ah? ¿Verdad? Se almacena. Esa palabra no me gusta. Se tiene la idea, pero la palabra almacena no me gusta. Puede ser que está aislada la cavidad abdominal. Fíjense, si cuando ustedes comen, ¿para dónde va la comida? Al esófago. No va para ningún lado, entonces no puede pasar. Se vuelve a devolver a la cavidad. ¿Okay? El líquido amniótico no es que no puede hacer un salto para acá porque no hay comunicación entre estas dos cosas. ¿Okay? Entonces, esa fístula es una de las más frecuentes, pero tiene solución. ¿Cuál es la solución? Quirúrgicamente pego este extremo que está cerrado a esta continuación de aquí y cierro esta fístula. Y hago una especie de pseudoesófago allí. Ninguna de esas es normal. Todo esto es malformación. Entonces, Todo. Porque ¿ah? Durante la vida del embarazo hace un polihidrato de recto que se acumula líquido amniótico, es como un globo. Tenemos también la D, que es una de las viables con la vida, porque la comida pasa para la tráquea y después se vuelve a devolver, pasa después otra vez a las vías respiratorias, a las vías digestivas, perdón. Entonces puede medio vivir allí tranquilamente, sin embargo tiene que corregirse igual. Y en la E es una de las también viables con la vida, porque simplemente hay una fístula, pero ¿qué pasa si ese bebecito empieza a comer? Ay, vamos a darle una carnita ahí. Un diablito, una arepa con diablito, le damos ahí. Y ese diablito va a pasar para acá. Entonces empiezan a producirse fenómenos inflamatorios crónicos y ese bebé va a causarse neumonía a repetición. Entonces es un bebé que tiene que estar muy pendiente porque son neumonías muy difíciles de tratar. Porque la comida está constantemente pasando para acá. Porque da igual si el aire se va hacia el esófago, eso no importa. Pero si la comida viaja para allá, sí. ¿Ok? Yo sé que están en posanato y que de verdad, pero si van a hablar, les pido por favor para yo no molestarme, váyanse, yo le estoy pasando asistencia, váyanse, a descansar. Entonces, terminamos con el esófago, ¿verdad? El estómago sigue siendo ese mismo tubo, pero cuando llega a la porción del estómago se dilata la porción de atrás de ese intestino. ¿Ok? A nivel donde va a producirse el estómago, hace una bolsa que se va a ver así. ¿Ok? Este es mi tubo digestivo, una bolsita. Hacia atrás, hacia la columna vertebral. ¿Ok? Esa dilatación se da en el plano medio, que es lo que acabo de decir, pero a consecuencia de que hay una polarización de esas células, ellas van creciendo hacia la porción dorsal o hacia la pared izquierda. ¿Ok? Y eso tiene lógica. ¿Cómo es el estómago? Tiene una curvatura ¿qué? Mayor y una curvatura menor. Entonces la curvatura mayor es la que estamos hablando ahorita, es la que está creciendo más rápido. ¿Okay? Como está creciendo tan rápido, ese estómago que está como vertical, por así decirlo, tiene que ir rotando. Esto es antes de lo del esófago. No, esto va dándose en el mismo tiempo. Todo esto es continuo. Entonces, como está creciendo tanto hacia atrás y hacia atrás no hay espacio, va rotando. Entonces aquí ocurre una rotación pasiva
del estómago en 90 grados, en sentido de las agujas del reloj. Si este es mi estómago y esta es mi curvatura mayor que está hacia atrás, rota así. ¿Hacia dónde está la curvatura mayor? Entonces rota hacia dónde está la curvatura mayor. Entonces, siempre esas rotaciones que suenan como un pume tienen que usar la lógica. Si algo que está creciendo hacia atrás no cabe, va a rotar hacia donde está anatómicamente normal, hacia el lado izquierdo. ¿Ok? La otra no. O sea, si posteriormente crece, anteriormente no. No, eso queda normal. Y por eso es que es una curvatura menor. Y ya vamos a ver qué pasa allí porque se llama curvatura menor también. Ya vamos a ver eso. Para los que les gustan los dibujos más que escucharme a mí, esta es la dilatación que les estoy diciendo, ¿ok? En un plano medial. Plano medial, fíjense que está creciendo aquí la curvatura, se vuelve tan grande que como no hay espacio para atrás porque está la columna vertebral nada más, rota. Y se ubica hacia la izquierda, rota de estar así, así, hacia la izquierda. Como las agujas del reloj, ¿así? Y se ubica en su posición anatómica normal. ¿Sí lo vieron? Sí. Clarito. ¿Y eso que se inclina, o sea, eso es ahí mismo que se inclina o no? ¿Cómo ahí? O sea, porque estábamos así, ¿no? Y se rota así, pero queda como, así, si tú ves el estómago, está como así. Ah, bueno, eso se va después colocando en su posición anatómica normal. Pero no es importante. Pero no es importante, sino que esa rotación pasa, es pasiva y es por eso. No hay espacio, se va hacia donde sí hay espacio. No es que hay una señal del cuerpo que dice mueve, eso simplemente está creciendo tanto que dice, bueno, tengo espacio para allá, me voy para allá. ¿Okay? Y esa rotación se describe 90 grados hacia la izquierda o en sentido de la aguja del reloj. A partir de la cuarta semana, nuestro duodeno también está por ahí. Ten en cuenta que todo empieza por la cuarta semana, ¿no? Entonces, surge la porción caudal del intestino inferior, o sea, la porción más caudal del intestino más anterior, ¿ok? Y la porción craneal del intestino medio. Por eso es que el duodeno es un punto medio de unión, ¿ok? Se dice que ese punto de unión es inmediatamente después del coledo. Eso es lo que les está explicando, ¿ok? Debido a esa rotación gástrica, que ese estómago se fue hacia la izquierda, el duodeno dijo, bueno, y entonces yo también tengo que hacer algo, porque si no me quedo hacia el frente y eso queda como chueco. Entonces, él también va a hacer una especie de rotación que es hacia la derecha y queda presionado hacia la pared posterior. Si esto va girando así, este es mi duodeno aquí. Si esto gira así, el duodeno puro gira así. ¿Lo ven? Si va así, gira así. El duodeno queda hacia la derecha. ¿Qué sucede? Que la rotación no es tan exacta, entonces él queda más así, queda pegado hacia la pared. Y es por eso que hay una porción del duodeno que en la anatomía le dice cuáles son las porciones que están desprovistas de peritoneo o que son retroperitoneales. Es por esa rotación. El cuerpo lo empuja hacia atrás y no queda revestido de peritoneo. Del colédoco para abajo. Intestino medio. Y eso se Exacto. Ese es el punto duro. Profe, entonces el peritoneo se produce después. Sí. Ah, Ok. ¿Qué sucede con el duodeno? El duodeno se porta exactamente igual al esófago. Primero crecen muchísimas células y a la semana quinta y 6 esa proliferación que luego, por un proceso de vaporización, que son palabras bonitas para decir apoptosis, se vuelve a recanalizar. ¿Ok? Se llena de células que se vuelve un cilindro y para que vuelva a poder pasar la comida se vuelven esas células que están en el centro y se vuelve un tubo otra vez. ¿Ok? ¿Qué sucede si no se da ese proceso? La atresia periesofágica intestinal. Y es por eso que a Lilian en la clase se lo dije que lo explicara, porque las atresias están en todos los órganos tubulares. Entonces, sigue pasando el polihidratia porque el líquido sigue sin poder circular. Vómito, que suele ser bilioso, porque acuérdense que ya aquí está el colédoco y por lo tanto el colédoco produce bilis. Entonces, cuando los vómitos biliosos ya sabemos, ya ustedes van a ser capaces de decir, esta atresia no es esofágica, esta atresia es de más abajo. Entonces tiene que ser por lo menos intestinal. ¿Sí? ¿Vieron que por lo menos ya van a saber diagnosticar algo? Sí. Ahora ustedes dirán, ay sí, ahora todos los vómitos biliosos de un señor de 80 años es una atresia intestinal. No, pero los recién nacidos no vomitan verde normalmente. Cuando un bebé constantemente está vomitando, porque este niño no está comiendo, la comida se está devolviendo. Entonces, si un bebé está constantemente vomitando y además de color verde,
¿Qué cosas pasan más frecuentes en los niñitos? Las malformaciones. Es la etapa donde se deben diagnosticar más rápido. Entonces ahí es cuando ustedes van a tener esas ideas. Entonces a los que les gusta pediatría, cuando vean esas estructuras y esas enfermedades, se acordarán de mí. Y dirán, vamos a hacerle un eco a ese bebé. Y entonces le hacen el eco y ven esta imagen de aquí. Esto es lo normal, el estómago y una comunicación hacia el duodeno. Pierina me dirá, a ver, ¿y este tubito por qué está tan pequeño? Porque acuérdense que está el esfínter pilórico. ¿Ok? Pero cuando no existe esa comunicación, porque no se recanaliza el duodeno, hay dos burbujas. Una que viene del aire que entra por el ano y la otra que está en el estómago. Y entonces se ven separadas esas dos burbujas. ¿Ok? Y es el signo de doble burbuja, por si acaso algún día se lo pregunten. No, el signo de doble burbuja. Signo de doble burbuja. Están estas dos burbujas. Porque esta sí hay comunicación entre las dos burbujas, ¿eh? Aquí no. No, este es lo normal y este es el patológico. ¿Estamos claros hasta ahora? Algo ahí. Ajá, esto no tiene 5 variantes distintas como la otra. Es una sola ya. Que yo sepa, o quizás la gente que estudia eso más profundo. Nadie estudia nada más. Ay Dios, voy a hacerme una foto. Ajá, entonces, el hígado surge del endodermo, que se va a dar en esa punta donde estaba el extremo del colédoco. Allí ese endodermo va a proliferar formando un divertículo hepático. ¿Okay? Y eso también ocurre en la cuarta semana. ¿Se dan cuenta que dividió casi todo en la cuarta semana, no? Ya lo vamos a ver. Entonces, el divertículo se recanaliza, pero se forma a partir de la cuarta. Entonces, este divertículo va a crecer, como el hígado es uno de los órganos más grandes, ¿okay? Y se infiltra por lo que es el septo transverso. El estómago, acuérdense que tiene dos ligamentos que lo pegaban a la pared y es lo que lo ayuda a rotar. El ligamento anterior divide el hígado, ¿ok? Esa división es el septo transverso que ustedes ya estudiaron en anatomía también. Se divide en un primordio del hígado, que es la porción que está más hacia arriba, y la porción más caudal va a ser la vesícula biliar, ¿ok? No entendí. Este divertículo se va a dividir. En la vesícula biliar y en el hígado. Okay. Y eso que lo divide es el septo transverso. Que viene del mesogastrio anterior. Exactamente. ¿Viene del mesogastrio anterior o es el mesogastrio? Es lo que va a ser el mesogastrio. O sea, pero la base. y eso pasa cuando se mueve el estómago. estómago. O sea, cuando se mueve lo pica. Exactamente. Ah, ok. Entonces, cuando ese primordio del hígado pasa o es atravesado por el septo transverso, el hígado adquiere células con potencial hematopoyético. Oh, sorpresa, de aquí viene que el hígado tiene función de médula ósea, entre comillas, en la sexta semana y en las primeras semanas de vida. Es porque este septo, que tiene células linfoides y hematopoyéticas, pasa a través del hígado y deja de esas células allí. Y es por eso que tiene esa función. ¿Okay? La bilis, o estas células de este divertículo, van a ser funcionales para producir bilis a partir de la semana 12. ¿Okay? Como les dije, se divide por el septo transverso del 2, entonces la porción más caudal va a formar la vesícula biliar. Entonces, obviamente, en la unión entre este divertículo menor y el divertículo mayor, va a ser el tallo de conexión, un tallo de unión, que forma el conducto cístico, que ustedes ya conocen por anatomía también. Entonces, los colangiocitos, que son las células que revisten esas vías biliares, proliferan y luego se recanalizan. ¿Como quién? Como el esófago y como el duodeno. Hacen lo mismo. Entonces ahí Carlos me dirá, entonces existe la atresia de vías biliares. Sí. Entonces, las células de Kupffer, que son los macrófagos del hígado, se originan de los precursores de la vesícula umbilical. O sea, no tienen nada que ver con la médula ósea en esta etapa. ¿Sí? Para los que les gustan los dibujitos otra vez, entonces aquí tenemos